A ver, Eduardo Bojorquez es director general de Transparencia Mexicana y nos acompaña esta tarde por la vía telefónica. Tocayo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte. Gracias. A ver, yo tenía idea de que una empresa corrupta pues se tenía que ir desde siempre la ley contra ellas, igual que un funcionario corrupto o un ejecutivo corrupto, etcétera, etcétera. ¿En qué cambia la situación ahora que va a estar la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Fíjate, Eduardo, que todos teníamos esa impresión. La verdad es que había la idea de que las empresas en México podían ser sancionadas por actos de corrupción. Y lo que era, en realidad, lo que estaba vigente es que podían, en algunos casos y en algunos estados del país y en algunas operaciones del gobierno federal, recibir una multa. Había una ley federal de anticorrupción en licitaciones, cuyo mayor castigo a una empresa que se coludía con un servidor público para corromper era que se le impusiera una multa. Y hasta esta reforma las empresas no eran penalmente responsables. Yo sé que es nuevo para nosotros hablar de este tema, pero el resto del mundo ya lo tenía. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no solamente es responsable el ejecutivo de una empresa que corrompió a alguien. Lo que ocurría es que si, por ejemplo, algún ejecutivo de una empresa sobornaba a un servidor público, él o ella eran los responsables, sino ahora, si la empresa no hizo lo necesario para prevenir esa corrupción, la acusación puede ir contra la empresa y por lo tanto pues contra el capital de la misma. Te doy las dos sanciones más altas que puede haber ahora. Una es que se disuelva la empresa, esa es la sanción más alta, y la otra es que siendo acusada de un acto de corrupción se le aplique la extinción de dominio y los recursos que hayan sido obtenidos por la empresa derivados de un acto de corrupción pueden ser incautados por el Estado para redistribuirlos a través del SAE o de otras figuras que la ley prevé para este propósito. Entonces está cambiando el marco jurídico en anticorrupción, tanto a través de la Ley de Responsabilidades Administrativas como en el caso de la responsabilidad penal para las empresas. Ya son penalmente responsables las empresas. Ahora, todo esto suena muy bien y fantástico, pero el problema es que a la hora de demostrar los actos de corrupción, este asunto se complica, porque el que corrompe a un funcionario, pues no va a denunciar a este funcionario porque le cayó un negocio, y el funcionario que se deja corromper, pues tampoco va a denunciar porque ya se metió una lana libre de impuestos. ¿Cómo se va a poder proceder en este asunto? Mira, completamente de acuerdo, la corrupción busca no dejar registros y mucho menos entre quienes participan directamente de ella. Es por eso que hay dos figuras, una en la Ley de Responsabilidades, que lo que prevé es que a quien denuncie a la contraparte, pues se le dará un tratamiento jurídico especial y se le puede reducir la condena, un poco como los sistemas de denuncia en los Estados Unidos que hay en esta materia. Y la otra, el otro mecanismo es que si la empresa logra acreditar que tuvo una serie de controles preventivos, que tenía una política anticorrupción, que estaba vigilando a sus funcionarios, la empresa podría no ser responsable del acto de corrupción, sino sencillamente el ejecutivo. Eso posibilita, Eduardo, que tú sabes que a partir de 2015 ya no se necesita denuncia para investigar asuntos de corrupción, se tienen que perseguir ex oficio. Eso significa que, por ejemplo, si un procurador de una entidad diferente a la del Estado en donde se cometió el ilícito iniciara un procedimiento de investigación sobre este tema, la empresa, en principio, no quiero sonar inocente en esto, podría colaborar con las autoridades, recibir una sanción, pero evitar una de mayor grado. Eso es lo que le pasó, Eduardo, a Odebrecht con las autoridades brasileñas y norteamericanas en diciembre, que prefirió reconocer que había sobornado, por lo menos en el caso de México, a funcionarios públicos por $10.5 millones, a ser objeto de una investigación más profunda donde podrían encontrarse otros ilícitos. Y seguimos esperando que nos digan quiénes fueron los funcionarios que recibieron los $10.5 millones. Perdóname, Eduardo. Seguimos esperando que nos digan quién se quedó con los $10.5 millones. Así es, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos
y la Procuraduría General de la República, pero de Brasil, no nuestra PGR, tendrían que informarnos sobre quiénes son esos funcionarios. Ahora, de cualquier manera, la PGR puede empezar una investigación aquí. Se trata de un delito confeso, ¿no? A ver, una pregunta, Eduardo. Las sanciones. En un momento puede ser más conveniente ser sancionado con una multa económica, considerando que un contrato puede dejar muchísimo dinero. Mira, eso fue lo que hizo Odebrecht en los Estados Unidos. Justo por eso, lo planteas muy bien, Eduardo. Si se reconoce la culpabilidad y se establece una multa, la multa es menor que la pérdida del contrato. Pero si se inicia una investigación y se van a juicio, se podría disolver la empresa y todos los recursos vinculados con esos contratos quedarían en poder del Estado. Por eso la tendencia global es que la empresa negocie antes un acuerdo extrajudicial que irse a juicio, porque si se va a juicio pierde todo, incluido el capital de la empresa y también pues los beneficios económicos derivados de un contrato. Esa es no debería en principio perder todos los beneficios, contratos, todos los beneficios económicos obtenidos de ese contrato. Sí, por supuesto, eso debería de ser lo que quien negocia el acuerdo considere. Déjame referirme de nuevo al caso de Odebrecht. Las sanciones, por ejemplo, que recibió Odebrecht, pues son de varios cientos de millones de dólares, y por supuesto el juez consideró en el caso de los Estados Unidos que la cifra debería de ser equivalente a muchos de los beneficios obtenidos por los contratos irregulares. Así debería de ser la acusación de una procuraduría independiente. Así fue el caso de Brasil y el caso de los Estados Unidos cuando acusan a Odebrecht en una corte de los Estados Unidos. Obviamente, para que esta ley 3 de 3 vuele, también vamos a tener que ver de qué manera depuramos el sistema del Poder Judicial de México, donde también no cantan mal las rancheras en lo que a corrupción se refiere. Sin duda. Por eso, fíjate que poca gente ha visto que dentro del Consejo Coordinador del Sistema Anticorrupción está sentado el Consejo de la Judicatura Federal, porque justamente lo que se quiere es pues tener mecanismos de vigilancia para los jueces que participan de estos procedimientos que aseguren su integridad. Coincido contigo, Eduardo, si no le entramos del lado del Poder Judicial o de los tribunales especiales como el Tribunal de Justicia Administrativa, que va a sancionar en materia de corrupción administrativa, pues ya sabes, haremos mucho alarde de la nueva investigación, se presentará con bombo y platillo y después se perderá en tribunales, ¿no? La idea es que ahora se tengan que coordinar para evitar que los casos se caigan del otro lado en el Poder Judicial, ¿no? ¿Eres optimista, Eduardo? Yo creo que estamos empezando, la verdad, un proceso de transformación mucho más profunda del que entendimos el año pasado, y yo creo que hay una sociedad todavía más exigente hoy que la que había hace un año. Lo que hemos visto en los últimos 12 meses pues rebasa por mucho nuestra imaginación, Eduardo, ¿no? Lo que hemos visto de Quintana Roo, de Veracruz, de Chihuahua, de Nuevo León, más de una docena de gobernadores y exgobernadores acusados de corrupción, y lo que falta, ¿no? Lo que falta. No tenemos otra sino empezar a darle la vuelta al problema. Nos sale muy caro la corrupción, 9% del Producto Interno Bruto del país se va en corrupción. Muy bien, Eduardo, como siempre, mil gracias, te mando un abrazo.